Bueno, estamos en vivo. Sí, disculpe, pero no se escucha absolutamente nada. En el otro tuve que cambiar de computador. Yo ya la presenté, dije todo lo que íbamos a hablar, así que es su momento. Excelente, Ángela. Mire, la propuesta de constitución tiene defectos muy graves. Básicamente, en primer lugar, la constitución que proponen realmente no asegura los derechos sociales, no regula los derechos a la salud, a la vivienda propia, ni a la vida, no hay un aseguramiento realmente de los derechos. Es decir, la propuesta no contiene las normas de garantía que se requieren para que se cumplan los derechos sociales, para que se cumplan las demandas. Y esto ocurre porque no hay normas realmente de financiamiento, sino que sigue manteniendo el texto que se propone la idea de un Estado que subsidiario, aunque no lo diga expresamente, pero sigue manteniendo la idea de un Estado subsidiario en que para que el Estado pueda obtener utilidades a través de empresas públicas, va a seguir requiriendo el Estado autorización por ley para hacer eso. Es decir, lo mismo que tenemos hoy día en la Constitución actual. No hay entonces un aseguramiento de los derechos. Básicamente la propuesta lo que contiene es una copia, simplemente transcribieron los derechos que ya existen en Chile, que están en los tratados internacionales, y que en Chile, en virtud del artículo 5 de la Constitución vigente, si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que el ordenamiento jurídico constitucional incorpora en Chile desde el año 1989 todos los derechos sociales, los derechos económicos, sociales y culturales que estén contenidos en tratados internacionales. Entonces, la propuesta de la convención lo que hizo fue simplemente copiar el contenido de los derechos que están en los tratados internacionales, que ya están incorporados en nuestro ordenamiento jurídico constitucional por vía del artículo 5 de la Constitución vigente, simplemente los copiaron en el texto de la Constitución, pero no constituye eso ningún avance, porque es simplemente copiar información que ya está incorporada a nuestro sistema por la vía del artículo 5 y además con el defecto que también tiene la Constitución actual de no asegurar el cumplimiento de los derechos. Y es más, en términos judiciales, la cautela de los derechos fundamentales queda disminuida en esta propuesta, porque se elimina la acción constitucional de protección que existía antes, que permitía ir a la Corte de Apelaciones respectivas, o sea, un tribunal superior. En cambio, acá se somete a las personas a un procedimiento mucho más largo, en el sentido de que es ante un tribunal de primera instancia, no ante una corte, no ante un tribunal superior, sino que a un nivel menor y en un procedimiento que en la práctica va a ser más lento porque va a tener primera y segunda instancia a nivel de tribunales, no a nivel de tribunales primero de inferiores y no a nivel de instancia. Es el primer gran defecto. El segundo gran defecto de la propuesta es que instaura una especie de dictadura de los partidos políticos desde el punto de vista institucional. Es decir, no se establece democracia en la propuesta de la convención hoy disuelta. No hay un sistema realmente democrático. ¿Por qué? Porque se mantiene la idea de la representación, donde lo que se busca es que los partidos políticos vuelvan a tener importancia nuevamente en circunstancias que estaban completamente desprestigiados y se crea una infraestructura y una institucionalidad territorial que va a significar un aumento de la corrupción política, un aumento de instituciones estatales, un aumento de órganos que van a producir decisiones que van a significar una lentitud en la toma de decisiones y de todo lo que signifique la política dentro del país. Entonces eso es gravísimo. ¿Puedo hacer una acotación ahí? Sí, porque en la Constitución queda consagrado la corrupción, que no se va a permitir la corrupción. ¿Cómo esto dialoga con lo que está mencionando? Claro, Porque, hay una contradicción ahí. Hoy, por ejemplo,
hay acciones contra la corrupción, solo que ahora quedó consagrado en el borrador. Entonces, ¿cómo esto dialoga? Ya, veamos, porque aquí hay que profundizar esto. Cuando hablamos de corrupción, la corrupción es el ejercicio de la función pública en beneficio privado o particular y no en beneficio de la sociedad. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es la corrupción. Ahora bien, la Constitución actual prohíbe la corrupción. Artículo 8 de la Constitución vigente, que obliga a toda función pública a ser honesta, proba. La probidad es lo contrario que la corrupción, es decir, la función pública debe ejercerse en beneficio común y no en beneficio particular. Entonces, la probidad, o sea, todo lo contrario a la corrupción, ya está garantizado en el artículo 8 de la actual Constitución, que incluso hay una ley de transparencia pública y de probidad administrativa que tiene una concreción legal de lo que dice la norma constitucional. Ahora, ¿qué ocurre? En la propuesta de la convención lo que hace es volver a copiar cuestiones que están ya en las leyes. En el caso de los derechos fundamentales o derechos sociales, copiaron los tratados internacionales. Sí. En el caso de la probidad, copiaron la ley. Sí, puedo mencionar en los tratados internacionales la Declaración Universal de los Derechos. Hay una discusión sobre la naturaleza jurídica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que algunos dicen es un instrumento internacional y algunos dicen que no es propiamente tal lo que sería propiamente tal un tratado, aunque fue más bien una declaración que hace una serie de países hacen, pero que en realidad, si uno va al fondo del asunto, uno puede considerar que es una especie de tratado porque hay un acuerdo de voluntades de los estados de obligarse. Y además, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, luego de 1948, 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a dictarse otros instrumentos internacionales con nombres de tratados y de pactos, que son tratados sin ninguna duda, y que regulan los derechos fundamentales y las demandas sociales, que en rigor, Ángela, las demandas sociales ya están en la Constitución vigente, en virtud del artículo 5 de la Constitución actual. Lo que pasa es que no se cumplen los derechos fundamentales. Y están incluidos ya en el texto, pero entonces tenemos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tenemos el Pacto o el Tratado sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, hay tratados sobre la no discriminación, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, o sea, toda la normativa que incorporaron en la propuesta de la Convención es una copia de contenido que ya está en el ordenamiento jurídico chileno a través de los tratados, como por ejemplo todas las normas sobre las diversidades sexuales, todas las normas sobre la no discriminación, se encuentran en una serie de tratados que ya están ratificados por Chile y que ya se encuentran vigentes, pero que lo que ocurre es que no se cumplen. Entonces, ¿qué ocurre? En el ámbito de la corrupción, de la probidad, pasa lo mismo, pero ahí de partida copiaron el mismo artículo 8 de la actual Constitución y además tomaron leyes orgánicas y leyes sobre transparencia y probidad administrativa, que son normas de rango inferior a la ley, pero a la Constitución, pero que tomaron esos contenidos. Y en el fondo repiten contenido que ya está en las leyes chilenas, lo están repitiendo en la propuesta. Entonces, de alguna manera, acá hay dos críticas profundas que uno debiera darse cuenta. Primero, que hay una especie de engaño, porque se trata de impresionar a la población con una serie de derechos, pero que ya existen en Chile, como si fueran cuestiones muy novedosas. Incluso los temas medioambientales también existen en los tratados internacionales. O sea, todo ese tema ecológico medioambiental es una cuestión que ya rige en Chile y no constituye ninguna novedad en rigor. Entonces, primero, hay una especie de engaño de aprovecharse de que la mayoría de las personas ignoran estas materias.
La mayoría de las personas ignora estas materias porque supone educación cívica, supone una formación jurídica, supone lectura de la Constitución y de tratados internacionales y supone un conocimiento jurídico que realmente no se le puede realmente exigir a todo el mundo que tenga este nivel de conocimiento. Y en segundo lugar, el hecho de que se copien las cosas o a los tratados o a las leyes inferiores ya vigentes, demuestra que en el fondo los integrantes de la convención no trabajaron en la labor que se les encargó. No trabajaron ellos, simplemente copiaron textos, copiaron información, lo cual es muy grave porque hubo un financiamiento estatal a los integrantes de la convención. Entonces, en el ámbito de la corrupción, se ha tratado de plantear como que esto es algo muy novedoso, como que la propuesta fuera muy favorable en contra de la corrupción, pero en realidad en esa materia realmente no hay nada nuevo. Hay copia de información que ya está contenida en nuestra legislación, y a lo que yo me refiero cuando hablo de la crítica que hago a que no va a haber democracia es por lo siguiente, y es un tema bien profundo esto. Lo que ocurre es que, de alguna manera, uno puede al menos deducir que la gente en Chile buscaba dos grandes cosas con una nueva constitución. Uno, que se cumplan las demandas sociales. Entonces vemos que la propuesta no lo cumple porque copia simplemente información que ya existe y no garantiza el cumplimiento. Y por lo tanto, si no garantiza el cumplimiento, no hay ningún avance de nada. Y en segundo lugar, lo que buscaba la gente, o por lo menos lo que muchas personas manifestaron, sobre todo antes del 2019, hace muchos años, y especialmente el 2019, es que la gente quiere democracia, quiere una mayor participación política y quiere que no sean los partidos políticos, una élite, no sean los operadores políticos los que tomen todas las decisiones de la sociedad. Y hay una grave crítica contra la corrupción porque vemos que la clase política, los partidos políticos, los operadores políticos usan la función pública para su beneficio particular, usan la función pública para enriquecerse económicamente, unos sueldos millonarios de autoridades que ni siquiera cumplen su labor. Corrupción clarísima, beneficiar el nepotismo, beneficiar sus partidos políticos y por lo tanto el ejercicio corrupto de la función pública. Y esto en la propuesta de constitución de la convención se refleja porque lejos de haber establecido un sistema democrático, lo que hace la propuesta, lejos de hacer eso, lo que hace la propuesta es crear una institucionalidad política enorme, mayor a la que tenemos hoy día. Eso es lo que hicieron ellos. Lejos de hacer un sistema democrático con un poder revocatorio, por ejemplo, del pueblo a las autoridades, de tener la posibilidad de que el pueblo revoque a las autoridades cuando las autoridades están actuando mal, la Convención Constitucional se negó al poder revocatorio, o sea, que el pueblo pueda revocar una autoridad, se negó. Y mantiene la idea de la representación política. Y sabemos que en Chile la representación política la gana por el sistema electoral que hay en los partidos políticos. Y esa es la razón por la cual muchas personas, para poder tener participación política, se han sentido prácticamente obligados a tener que constituir partidos políticos. Porque lo que se busca es que la gente haga partidos políticos y de esa manera controlar el poder. Esa es una forma de control del poder a través de los partidos políticos. Entonces, lo que se hace acá es crear toda una institucionalidad burocrática y nueva a nivel regional. Entonces, crean la idea de un Estado regional para poder justificar entidades territoriales que van a generar más operadores políticos en la Cámara de las Regiones, nueva institucionalidad, en la Cámara, en las asambleas regionales, nueva institucionalidad, aparte de las comunas que ya existen y que sabemos son fuente de corrupción enorme en nuestro país, y que uno podría haber dicho, bueno, ¿por qué mejor no mejoraron las comunas? ¿Por qué no mejor y transformaron la comuna en algo que sirva a la gente? Lejos de hacer eso, lo que hicieron fue crear
una institucionalidad paralela, o sea, más gasto público, porque se le va a tener que pagar a toda esa gente, a todos los integrantes de las cámaras de la región hay que pagarle, a todos los integrantes de las asambleas regionales se le va a tener que pagar. O sea, toda la institucionalidad nueva significa más gasto. ¿Y quién financia eso? La gente. Nosotros vamos a terminar financiando aquello. Y para embarrarla más, porque esto es tan grave, que para embarrarla más, la constitución que se propone va a producir lo que yo denomino el robo del siglo. Y esto es muy, pero muy grave. Y consiste en que desde el momento en que se apruebe, si se llegara a aprobar esta propuesta, automáticamente los trabajadores y las trabajadoras del país van a perder la propiedad privada sobre sus fondos de pensiones. Esto es muy grave porque significa perjudicar directamente a los trabajadores, es decir, que ellos pierden su propiedad. ¿Y cómo se produce esto? Esto se produce porque esta es la situación, Ángela, que es un tema técnico, pero quisiera poder explicarlo porque es de difícil entendimiento. Nosotros actualmente, y esto es muy importante que la gente lo entienda bien, nosotros actualmente tenemos una constitución que en el 19 número 24, el artículo 19 número 24, protege la propiedad en todas sus formas. Y luego, actualmente, rige un decreto ley 3500, que fue publicado en los años 80, que es la normativa que regula a las FP, a las administradoras de fondos de pensión. Y esa normativa que fue creada por la dictadura, pero que ha estado vigente durante los últimos años, o sea, los últimos 40 años hemos tenido vigente esta normativa. Esta normativa establece, y ustedes pueden revisarlo, esa normativa, establece el derecho de propiedad. El artículo 20H, del decreto ley 3500, establece que los trabajadores somos dueños de nuestros fondos de pensiones. Tanto es así, que el propio, porque la gente miente descaradamente, pero aquí yo les voy a dar un ejemplo concreto de esto. El artículo 20H dice expresamente, los trabajadores son dueños, tienen la propiedad sobre sus fondos de pensiones. O sea, todo el dinero que está en la cuenta de capitalización individual es de propiedad del trabajador o de la trabajadora. Y tanto es así que hace tiempo atrás yo recuerdo unos socialistas, entre ellos estaba el propio Atria, convencional del Frente Amplio ahora, pasó de la democracia cristiana al Partido Socialista y ahora está en el Frente Amplio, quien hace tiempo atrás estuvo promoviendo unos recursos de protección en favor de una profesora que vivía, tengo entendido, en Antofagasta, la señora Ojeda, creo que es la niña. Y ese recurso de protección, para poder interponer un recurso de protección, hay que hacer valer un derecho fundamental, un derecho social fundamental. Y el derecho que se hizo valer por esta señora, esta profesora, para que le entregaran sus fondos de pensiones de la AFP, era su derecho de propiedad. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se va a producir la apropiación? Expliquemos esto. Cuando se apruebe la propuesta de constitución, por supuesto que reconoce el derecho de propiedad en general, igual que en la constitución actual. Sin embargo, en materia de seguridad social, la propuesta establece un sistema de seguridad social público, lo que significa técnicamente que se va a derogar el decreto ley 3500, que es un sistema de seguridad social privado, de entidades privadas, o sea, no estatales, sino que privadas, ¿cierto? Entonces, como la propuesta supone un sistema de seguridad social público, las personas van a tener derecho a una pensión y se va a derogar el decreto ley 3500, y al derogarse el decreto ley 3500, se va a derogar el artículo 20H del decreto ley 3500, que es el que establece la propiedad privada
sobre los fondos de pensiones. No sé si queda claro eso técnicamente. Sí, lo dejo súper claro porque está lo público y lo privado que no van a ser compatibles y va a tener que hacer que se deroguen los decretos de ley. El decreto ley Y es es un tema que es súper sensible para todos los que nos están viendo y que va a llegar este live, porque es la duda que tienen los chilenos. Una de las demandas del estallido social era tener mejores pensiones, pero los chilenos también con los retiros de fondos de AFP se sintieron dueños de sus fondos. Entonces va a ser algo que va a contrastar con la realidad versus la propuesta. Los chilenos, a pesar de que quieren mejores pensiones, a su vez también quieren seguir siendo los dueños de sus fondos y por tanto ahí se produce una de las desilusiones con la propuesta constitucional y que quedó súper claro. Mira, y aquí, Ángela, ¿qué es lo que ocurre? Es que, para que seamos justos en este análisis, lo que ocurre es que legalmente hablando, el decreto ley 3.500, el artículo 20H, establece la propiedad privada sobre los fondos de pensiones. Eso es clarísimo. Por lo tanto, no hay duda de eso. De repente la gente, usted dice recién, Ángela, la gente se siente dueña. No, no es que uno se sienta dueña, no. O uno es dueño o no es dueña. Claro, ¿Ya? claro. Lo que ocurre, porque esto es un tema técnico, por supuesto que y por eso cuando fallece el pensionado, Sí. heredan, los fondos de pensiones caen en la herencia para los herederos del pensionado, ¿cierto? Hay una herencia de los fondos que están en la AFP. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el sistema de AFP ha sido muy abusivo durante sobre todo los últimos años, que fueron los años del grupo político de Apruebo Dignidad, porque si somos estrictos en esto, Apruebo Dignidad en el fondo, que este grupo político comprende a la concertación, a la nueva mayoría, es decir, concertación más PC y más el Frente Amplio. Y durante los últimos 30 años, las AFP, a pesar de que nosotros somos dueños de los fondos de pensiones, las AFP dan unas pensiones muy bajas porque han aplicado una tabla de edad, estúpida realmente la tabla de edad de 103 años, que ha significado en la práctica que miserables pensiones. Entonces, cuando se produjo el estallido social y todo el problema de la pandemia, hubo tanta presión y como el Estado no quiso ponerse la mano en el bolsillo y pagar al principio, después se hizo, después Piñera entregó el IFE, pero antes de eso no quiso, y lo que hicieron los operadores políticos fue echar mano a los propios fondos de pensiones de los trabajadores. Y lo pudieron hacer porque legalmente son de propiedad privada de los trabajadores. Si no hubiera estado el artículo 20H, el decreto ley 3.500, no habrían podido hacerlo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Con la propuesta, lo que hace la propuesta de la convención es establecer el derecho a una seguridad social en un sistema público y por lo tanto el derecho a una pensión, ya no ser dueño de tu propio fondo. Entonces, lo que ocurre es que aquí los convencionales hicieron algo que es gravísimo, porque están haciendo algo contra todos los trabajadores y las trabajadoras del país. Esto es el robo del siglo. ¿Por qué digo robo? Porque es una apropiación que la están haciendo sin que la gente se dé cuenta. ¿Cómo opera esto? Que cuando se produjo esta situación, la convención lo que debería haber hecho, honestamente, es haber hecho una disposición transitoria en la cual se dijera expresamente que los trabajadores que tienen fondos de pensión en la AFP mantienen su propiedad privada. Y la convención, sin embargo, rechazó colocar eso como una disposición transitoria. Y eso es lo que debería haber hecho, porque de lo contrario, lo que está haciendo es perjudicando a todos los trabajadores y trabajadoras del país. Lo grave de esto es que aquí ha habido una manipulación mediática horrorosa, porque algunos han hablado de expropiación de los fondos de pensiones, lo cual es un error. Okay. Porque la expropiación tiene indemnización.
Pero esto es peor, lo que está haciendo la propuesta de la convención es peor que una expropiación, porque aquí no va a haber ninguna reparación, no va a haber ninguna indemnización, sino que acá los trabajadores van a perder sus fondos, van a perder la propiedad privada sobre sus fondos. E incluso la norma de la propuesta de la convención es tan clara en eso, que en el artículo que regula, el artículo estoy tratando de buscar acá en el computador 44, 45, por ahí del texto de la propuesta, donde se regula la seguridad social, en la propuesta dicen expresamente que los dineros que se depositen para esto solo pueden ser usados en pensiones. Es decir, cierra todas las puertas a que las personas puedan sacar dinero de ahí, que se puedan hacer autopréstamos, de que pueda haber retiros en el futuro. O sea, incluso cerraron toda posibilidad a que en el futuro alguien pueda retirar sus propios fondos. Esa es la situación real. Creo que es el 44-45. Sí, si el director me permite compartir pantalla para mostrar el texto constitucional, no sé si se podrá. Bueno, voy a intentarlo. La pantalla. Es realmente dramático esto, ¿eh? Es de un dramatismo. Voy a compartir. ¿Se ve la pantalla? Se ve. Ya, voy a disminuirla. Estoy en el artículo 45. Si gusta, doña Ángela, se lo puedo explicar. Mire, artículo Perfecto. 45 dice, primero, toda persona tiene derecho a la seguridad social fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Nada nuevo, los tratados hablan de lo mismo. 2. La ley establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue protección en casos de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidente del trabajo y enfermedades profesionales, y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. En particular, asegurará la cobertura de prestaciones a quienes ejerzan trabajos domésticos y de cuidado. Número 2, nada nuevo desde el punto de vista de lo que es la seguridad social, pero dice claramente que va a ser público. Sistema de seguridad social público. Eso, aquí hay que ser muy franca en que cuando uno interpreta una norma, y por eso esto es muy injusto para el pueblo, para la gente, porque la persona que lee esto no tendría por qué saber que también hay que interpretar otras normas que existen en el ordenamiento jurídico, no solamente esta. ¿Se fija? Entonces, ¿qué seguridad social público significa que un sistema, que va a haber un sistema diferente al actual? Porque el actual es el decreto ley 3.500, que es un sistema privado de capitalización individual. Y por lo tanto el decreto ley 3.500 no van a tener que derogar. Y al derogar el decreto ley 3.500, ese artículo 20H va a desaparecer, que era el artículo 20H que establece la propiedad privada sobre los fondos de pensiones. Y luego dice, número 3, el Estado define la política de seguridad social. Esta se financiará por trabajadoras, trabajadores, empleadoras, empleadores, a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la nación. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. Esa norma es clara entonces de que ese dinero solo puede ser usado para pagar las pensiones. Pensión de viudez, pensión de vejez, que es la jubilación, pensión de una incapacidad o de cuando una persona ya no puede seguir trabajando, ¿se fijan? O sea, la norma le cierra la puerta completamente a una posibilidad de retiro o estas ideas de autopréstamo, que las personas se puedan autoprestar dinero. Y por último, el número 4 dice las organizaciones sindicales y de empleadores tienen derecho a participar en la dirección del sistema de seguridad social en las formas que señala la ley. Se sabe que en Chile han habido personas, por ejemplo, Luis Mesina, de la coordinadora Noma AFP, que fue un grupo político que prácticamente se tomó el movimiento ciudadano Noma AFP, que se creó antes. Él fue uno de los representantes de unos sindicatos en una de las AFP. Él participó en una de las AFP. De esa manera, por lo tanto, esto tampoco constituye nada nuevo en rigor. La razón
que yo observo detrás de esta medida tomada que perjudica a todos los trabajadores y las trabajadoras del país, y lo encuentro horrendo esto, horrendo, es porque el deseo de la clase política que tiene la mayoría en la convención, que sería Pro Dignidad, es poder ellos administrar ese dinero. Es poder administrar ese dinero, que es una cantidad de dinero tan grande que prácticamente es cercano al doble del presupuesto anual de la nación. Entonces el deseo es de poder administrar ese dinero siguiendo lo que hizo Argentina. Ahí se está copiando el modelo argentino, pero yo creo que eso es una de las cosas más graves que tiene esta propuesta, y que, miren, con esa sola situación, yo como abogada rechazo absolutamente. Incluso podría no considerar a lo mejor otros aspectos, pero creo que eso realmente perjudicar al sector trabajador es simplemente un horror. Y las personas simplemente van a tener derecho a una pensión, y siempre van a haber excusas por parte de los órganos públicos de entregar pensiones bajas. Siempre van a haber excusas de que las pensiones sean miserables, y no vamos a tener ninguna herramienta efectiva para exigir pensiones más grandes. No vamos a tener ninguna herramienta real, verdadera para eso. Y también, Ángela, creo que es importante en esto como titulares importantes, es que el Estado plurinacional es un error histórico, o sea, es un error jurídico, político e histórico de dimensiones. La idea de un Estado plurinacional es un horror. ¿Por qué? Porque Chile realmente es una nación. Chile no es un Estado plurinacional. Chile es una nación que se llama la nación chilena. Lo que ocurre es que en esta nación chilena hay pueblos originarios, que son personas que son ya chilenos, por cierto, estamos todos mezclados, somos mestizos, pero que sin embargo mantienen su cultura de sus pueblos originarios, de los pueblos que estaban con anterioridad a la llegada de los españoles al territorio. Y por lo tanto, cuando se hace una estructura jurídica que no corresponde a la realidad, es algo muy grave, que va a producir un retroceso enorme por lo siguiente. Resulta que cuando se habla de un Estado plurinacional, significa que hay varias naciones. Y las naciones, Ángela, yo creo que usted eso lo entiende como historiadora, lo sabe completamente, toda nación reivindica territorio en forma natural. Lo normal, en la historia enseña esto, no los libros jurídicos, la historia. La historia enseña que las naciones reivindican territorio para transformarse en estados. Eso, y por lo tanto, cuando se establece un Estado plurinacional, lo que está haciendo este texto es llamando a la violencia, a la guerra y a la delincuencia. Eso es lo que está haciendo. Ahora bien, es efectivo que el artículo 3º de la propuesta de la Convención habla que Chile es un Estado con un territorio indivisible, que es un único territorio, todo eso. Sin embargo, aunque uno diga eso, la realidad histórica y política es distinta. Si tú, les voy a colocar un ejemplo. La Constitución actual dice que los hombres y mujeres nacemos libres e iguales en dignidad y derecho. Uno dice, el hecho que está escrito no significa que sea realidad. Por lo tanto, el hecho de que haya un artículo 3º en la propuesta que diga que el Estado tiene un territorio único, que no va a haber división territorial, en términos de realidad no significa nada. No significa nada. Pero en cambio, si se está creando en la norma la idea de un Estado plurinacional para que luego una legislación haga una serie de divisiones jurídicas, con jurisdicciones distintas, con tribunales distintos, con normativas distintas, obviamente la historia enseña a que se va a producir reivindicación de territorio. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la región de la Araucanía?
Y por lo tanto, lo que se está haciendo es multiplicar las dificultades de la Araucanía, se están multiplicando en todo el territorio del país. Ahí quería hacer la pregunta que era súper polémica del estado de emergencia. Sí. Porque ¿Qué es lo que ocurre? generalmente cuando ocurren estos hechos se aplica el estado de emergencia, pero ha estado estos días súper polémico ese tema. Ya, mire, yo le voy a hablar y le voy a hablar de cuál ha sido la polémica y luego yo le voy a dar mi opinión, porque yo... Okay. O primero le doy mi opinión y después le digo la polémica. En paréntesis, quiero agradecer a todos los que nos están viendo, están mandando saludos del norte al sur de nuestro país, todos diciendo excelente invitada, gracias por informar, muy buena invitada, todos están muy agradecidos por su participación en el programa. Lamentablemente no ha dado espacio para leer comentarios porque está muy interesante e informativo el programa, entonces queremos aprovechar cada segundo de lo que nos pueda comentar y ahora le doy el paso. Excelente, Ángela, y muchas gracias a todas las personas que están escuchando, que están viendo. Miren, les voy a dar mi opinión. En primer lugar, lo que pasa es que existen unas cuestiones que se llaman los estados de excepción constitucional. Los estados de excepción constitucional son situaciones en las cuales la Constitución permite a las autoridades vulnerar los derechos fundamentales. Capten esto, es de locos, ¿eh? Capten la situación. Los estados de excepción constitucional son situaciones en las cuales la Constitución permite que las autoridades, que el gobierno restrinja los derechos fundamentales de las personas, que restrinja, por ejemplo, que las personas se puedan reunir, que restrinjan las libertades de las personas de poder ir de un lugar a otro. En mi opinión, en pleno siglo XXI, no deberían existir los estados de excepción constitucional. Yo soy de esa opinión, de que en realidad nunca una constitución debería permitirle a las autoridades violar los derechos fundamentales, porque se supone que nosotros permitimos que haya una autoridad para que gobierne, pero para que asegure nuestros derechos fundamentales. Entonces, ¿para qué me sirve a mí un presidente si no asegura mis derechos fundamentales? Entonces, los estados de excepción constitucional realmente, muchos autores, los cuales me incluyo yo, sobre todo personas que son liberales de verdad, los verdaderos liberales, ya no los del Frente Amplio que están antes y ahora, no, yo estoy hablando de un verdadero liberal, una persona que considera que la libertad es fundamental, de verdad, jamás va a aceptar que el texto constitucional tenga estado de excepción constitucional. ¿Ya? Es un tema de principio. Pero como las autoridades en el mundo, las clases políticas son autoritarias, porque esa es la verdad, son autoritarias y siempre conservan el poder, ellos establecen estados de excepción constitucional donde hay vulneración de estos derechos para tener el control social. Ahora bien, la polémica que se produjo fue que actualmente existen en la Constitución actual varios estados de excepción constitucional. Y en la propuesta no está el estado de emergencia. El estado de excepción constitucional de emergencia en la propuesta de la Convención no está. Yo creo, Ángela, que a lo mejor usted podría ubicar la norma. Si usted busca estado de excepción o busca la palabra sitio, estado de sitio, podemos encontrar la norma. Por estado de sitio puede ser, o por la sola palabra estado. Y yo estoy justo aquí con un problemita en mi computador. ¿Y qué es lo que ocurre? Eliminaron el estado de excepción constitucional de emergencia, está eliminado. Y de hecho, si usted pone la palabra emergencia, no la va a encontrar. La sacaron del dilema ahí. Entonces, por ejemplo, ¿sí lo encontró? Es que lo tenía, pero se me perdió. Ah, ya, usted me interrumpe cuando lo encuentre. Entonces, hay uno que es estado de sitio, cuando hay estado de conmoción interna. Hay un estado
cuando hay una guerra externa, otro estado. Otro estado que el estado de calamidad. El estado de calamidad o catástrofe, se entiende que el estado de calamidad o catástrofe se refiere a accidentes graves, una situación de la naturaleza, un terremoto, por ejemplo, que produce una situación que requiere restringir los derechos fundamentales. Entonces, el estado de emergencia que está en la Constitución actual se refiere a los desórdenes públicos internos, cuando hay desorden público. Y ese estado de emergencia fue eliminado de la propuesta, está eliminado. Entonces, ha sido bastante comentada la participación de una convencional, Betsy Gallardo, Sí. porque ella se enojó y empezó incluso a hacer cosas con los dedos, así bien violenta ella, en el sentido de que ella en su opinión, pero es un error lo que ella plantea, ella señala que el estado de emergencia estaría incluido en el estado de calamidad o catástrofe. Eso es lo que ella plantea, pero en realidad el estado de calamidad o catástrofe está pensado para situaciones de accidentes, de calamidad, no de un desorden público. Es diferente la situación. No sé si lo habrán encontrado. Sí, estoy buscando lo que algunos, o sea, los que están por la opción apruebo, defienden esa postura diciendo que se podría dar una reinterpretación jurídica sobre no. ese... Ya, no, claro, eso no es verdad. Le explico por qué. Porque los estados de excepción constitucional son situaciones excepcionales. Y toda norma excepcional es una norma excepcional a los derechos fundamentales, ¿cierto? Sí. Entonces, como son excepcionales, la interpretación de las normas sobre estado de excepción constitucional tiene que ser restrictiva, muy restrictiva. Voy a repetir la idea porque esto es complejo. Lo que pasa es que en derecho, mira, justo ahí se encontró el artículo 300. Solo se podrá suspender o limitar el ejercicio de los derechos y las garantías que la Constitución asegura a todas las personas bajo las siguientes situaciones de excepción. ¿Se fijan que acá esto es una situación excepcional? ¿Te fijas? Y esta situación de excepción, que lo que busca es restringir los derechos de las personas. Por eso yo soy contraria a estas normas. Obvio, porque para mí la libertad es fundamental. Los derechos fundamentales son fundamentales, no debieran nunca ser tocados. Eso. Sin embargo, las constituciones autoritarias como esta tienen esto. Entonces, ¿qué es lo que dice? Solo se podrán suspender o limitar el ejercicio de los derechos y las garantías que la Constitución asegura a todas las personas bajo las siguientes situaciones de excepción. Conflicto armado internacional, o sea, una guerra, ¿cierto? O algún conflicto hacia afuera. Conflicto armado interno, según establece el derecho internacional. O calamidad pública. O sea, 3 situaciones. 1, conflicto armado internacional. 2, conflicto armado interno, según establece el derecho internacional. O 3, calamidad pública. 3. En cambio, nosotros actualmente, en la norma de la Constitución actual, que debe estar por ahí por los 40 y tantos, 50 y tantos por ahí, habla de un cuarto que es el estado de emergencia. Un cuarto que el estado de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La calamidad pública más bien tiene que ver con una situación de catástrofe, un terremoto, ese tipo de cosas de la naturaleza que produce una situación excepcional. Ahora, esta norma, el artículo 300 de esta propuesta, como tiene que ver con una cuestión excepcional, las normas excepcionales, o sea, un estado de excepción constitucional, estas normas se interpretan restrictivamente. Uno nunca puede interpretar esto ampliamente. No se puede hacer eso. Eso está prohibido en la interpretación jurídica. Ahora, ¿de dónde sale la interpretación jurídica? La interpretación jurídica está regulada en los artículos 19 a 24 del Código Civil. El Código Civil chileno regula la forma en que hay que interpretar las normas legales, y la Constitución es la ley de leyes, es la ley fundamental. Por lo tanto, esos argumentos son completamente errados.
nos queda súper, súper claro. Nos han llegado muchas preguntas y yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo porque ya estamos. Quisiera hacer solo un recordatorio, pero que no está 100% relacionado con la entrevista. Yo creo que cuando ustedes quieran podemos hacer todo lo que sea necesario para aclarar, porque usted me había comentado, doña Ángela, el tema de la vivienda digna. Sí. No sé si querrá tomar los últimos minutos, porque no sé cuánto tiempo nos quedan. Los que nos quedan 5 minutos. Ya, o lo dejamos para otro, o muy breve. Claro, no brevemente, porque hubo toda una polémica. Lo que pasa es que realmente cuando simplemente, la gente yo creo que quiere tener una vivienda propia. Y eso el texto no lo asegura. En realidad el texto no asegura nada, porque acabamos de hablar que el texto mantiene el estado subsidiario, y el estado subsidiario ustedes lo pueden encontrar en las normas relativas a la creación de empresas, o sea, se va a requerir siempre ley y por lo tanto la clase política siempre va a tener controlado al Estado en su actividad empresarial y el Estado no va a poder financiar. Pero el problema es que bajó el estándar, porque al hablar de una vivienda digna, el texto significa que basta con cumplir ese estándar si se arrienda, por ejemplo, una propiedad o si se permite que alguien ocupe una mera tenencia de un lugar y no una vivienda propia, que es lo que la gente quiere. Entonces, lo que el estándar de vivienda digna, en la forma en que está regulado en la propuesta de la Convención, es un estándar muy bajo. Eso no significa que no vaya a haber gente que sea dueño de una propiedad, por supuesto. La gente puede ser dueño de una propiedad, pero lo que hace la propuesta es decir, yo garantizo una vivienda digna y por lo tanto el Estado aparece cumpliendo con el estándar de la vivienda digna si permite que alguien ocupe o tenga la mera tenencia de un lugar. O sea, es un estándar muy bajo y por eso esa es la crítica real. Yo creo que acá, doña Ángela, y a todas las personas que están escuchando, creo que es muy injusto lo que se ha producido porque vemos a la derecha y la izquierda mintiendo descaradamente e incluso inventan mentiras respecto de la otra parte. Es insólito. O sea, ellos dicen, los otros están mintiendo tal cosa, y inventan mentiras del otro grupo, y viceversa. Y en realidad acá, yo creo que es muy importante que las personas lean el artículo 5 de la Constitución vigente y vean los tratados internacionales y se van a dar cuenta que los derechos fundamentales ya están establecidos en la Constitución actual y vean toda la parte burocrática que se crea que realmente es muy, pero muy grave en la corrupción que se va a producir y la gran complejidad de violencia con la idea del Estado plurinacional, en circunstancias que ya la Constitución actual, por el artículo 5 y el Convenio 169 de la OIT del 2009, protege a los pueblos indígenas u originarios en su autonomía, en la restitución de tierra y en la mantención de su idioma. O sea, lo que pasa es que el Estado de Chile no ha cumplido los derechos fundamentales. Y eso no ha cumplido ni la derecha ni la izquierda. Yo no sé si se alcanza a ver la pantalla que estoy compartiendo ahora, pero para estar finalizando el programa, por ahí un comentario decía que descuenten los minutos del inicio, pero lamentablemente esto está programado, por eso es que no se pueden descontar. Aquí ahí estoy está poniendo en realidad el artículo 5 de la Constitución vigente, como se ha mencionado en esta conversación, para que lo puedan mirar. Y en realidad el inciso segundo, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación al respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, o sea, los derechos humanos, los derechos sociales, las demandas sociales. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Esto es una reforma de la Constitución del año 1989. Y si ustedes, por ejemplo, la gratuidad en la educación superior está en un tratado internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificados por Chile del año 1989, en cuyo artículo 13, número 2, letra C, se establece que el Estado tiene que establecer la educación superior progresivamente gratuita. ¿Y qué ha ocurrido? Desde el año 89 a la fecha, cada día más cara la educación e incluso bancarizada. Y por eso
por eso, porque ya están los derechos fundamentales en el texto actual, es que como lo han incumplido la derecha y la izquierda, no, a mí no me reciben en la televisión, porque en Sí, el fondo, una lástima, porque tienen todo lo que nos razón. has dicho es súper relevante. Como tú bien mencionabas, hay desinformación por ambas partes y todos los comentarios que nos han llegado son agradeciendo la información que nos entregaste y están pidiendo que se pueda, ojalá en alguna oportunidad, volver a repetir, porque lamentablemente, como tú mencionas, no hay oportunidad para conversar estos temas. Nos dejaron muchas preguntas y yo siempre digo, me encanta poder responder lo que nos están preguntando, pero estamos contra el tiempo, así que te dejamos invitada nuevamente para el programa, si podemos coordinar Por otro supuesto. día, porque la verdad que tu intervención, tus puntos de vista son necesarios que lleguen a las personas, a los trabajadores, a las trabajadoras, a todas esas personas que muchas veces se ilusionan con sí, vamos a tener derechos. Yo solo veo que se repite en la televisión, vamos a tener derechos, pero que están garantizados, que no se cumplen y que lo más probable es que no se vuelvan a cumplir con la nueva propuesta porque falta el financiamiento. Hay muchas Exacto. cosas que no están claras y que tú las comentaste con nosotros, lo de los fondos de AFP, lo explicaste excelente. Así que, Carola, muchas gracias por estar con nosotros, a todos los que nos están viendo, comentando, que compartieron. Insisto, quisiéramos leer las preguntas, lo vamos a dejar para otra oportunidad porque estamos contra el tiempo, así que Carola, agradecerte que hayas estado esta noche con nosotros. Muchas gracias y dispuesta a estar nuevamente con ustedes. Yo creo que Chile no se merece realmente lo que están haciendo con nosotros y que el texto realmente hay que rechazarlo porque no cumple con lo que la gente ha pedido. Y es muy importante que se informen y estamos en contacto. No perdamos Sí, la fe en esto de que podemos tener una buena constitución nueva, pero no aceptar esta propuesta que va a ser muy, muy dañina para la gente. antes de finalizar, quería recordarles a los que nos están viendo que se pueden inscribir como apoderados de mesa por la quinta región. Dejaron el link en el chat para quienes estén viendo. Yo ya me inscribí, voy a hacer mi aporte. Así que eso, Carola, despedirte también al equipo que está detrás del programa, a todos los que nos están viendo. Así que nos estaremos viendo una próxima semana. Chao. Muchas gracias, que esté muy bien.